¿Alguna vez has sentido que estás haciendo todo lo que se supone que debes hacer, pero aún así tu vida no encaja? Te levantas temprano, planificas tu día, cumples con tus responsabilidades, luchas por ser mejor persona, pero al final del día, hay un vacío que no se llena, una inquietud que no se calma, una sensación persistente de desorden, como si tu alma estuviera gritando en medio del ruido de la rutina. Muchos viven atrapados en ese ciclo. Intentan avanzar, pero sienten que caminan en círculos. Quieren estabilidad, pero sus emociones son una montaña rusa. Buscan paz, pero lo único que consiguen es agotamiento. Y en ese estado de confusión, es fácil creer que el problema está en la estrategia, en la falta de organización, en el tiempo que no alcanza, o en las oportunidades que no llegan. Pero no se trata solo de eso. La raíz de ese desorden muchas veces no está en lo que hacemos, sino en el lugar desde donde lo hacemos. Es decir, en el orden de nuestras prioridades. Cuando construyes tu vida sin un fundamento sólido, todo lo demás se convierte en un esfuerzo en vano. Es como levantar una casa hermosa sobre arena. Desde fuera puede verse bien, puede parecer que todo está bajo control, pero por dentro, todo está a punto de derrumbarse. No es que falte trabajo, no es que falte inteligencia, no es que falte deseo de superación. Lo que falta es alineamiento espiritual. Y sin eso, cualquier cosa que edifiques, por más bella que parezca, tarde o temprano se desmorona. Jesús, en Mateo 6:33, no solo nos dio un consejo, nos reveló el principio del orden divino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No dijo, te serán quitadas las cosas, ni deberás renunciar a todo para vivir miserablemente. Lo que dijo fue claro y esperanzador, todo te será añadido, pero después de que pongas a Dios en primer lugar. Aquí está el núcleo de este mensaje. La mayoría de las personas no están fallando por falta de esfuerzo, sino por falta de dirección. No es una cuestión de intensidad, es una cuestión de orden. ¿Y qué sucede cuando ese orden se rompe? El alma se desorienta, la mente se llena de ruido, las decisiones se vuelven confusas, se pierde el discernimiento, y en su lugar aparece la ansiedad. Cuando Dios no es la prioridad, el corazón busca en lugares equivocados la validación, el sentido, la satisfacción. Y en ese afán, muchas veces se caen en trampas que podrían haberse evitado si el espíritu estuviera alineado. Mira lo que ocurre en Lucas 10, cuando Jesús visita la casa de Marta y María. Marta, inquieta, corre de un lado a otro, ocupada en servir. Su intención es buena, pero su corazón está agitado. María, en cambio, elige sentarse a los pies de Jesús y escucharlo. Marta, molesta por lo que percibe como inactividad, le pide a Jesús que intervenga. Pero él le responde, Marta, Marta, estás preocupada y turbada con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Este pasaje no es una crítica al trabajo o al servicio. Es una lección sobre prioridades. Marta no hacía algo malo, pero había olvidado lo esencial. María eligió lo eterno antes que lo urgente. Ella comprendió que nada es más importante que escuchar la voz del Maestro. ¿Cuántas veces somos como Marta? Corriendo detrás de lo inmediato, olvidando lo eterno, haciendo cosas buenas, pero descuidando lo mejor, llenando agendas pero vaciando el alma. Y aquí es donde muchas vidas pierden su centro, cuando las actividades reemplazan la intimidad con Dios, cuando el activismo reemplaza la adoración, cuando los resultados ocupan el lugar de la relación. Poner a Dios en primer lugar no es una imposición religiosa, es un acto de sabiduría espiritual. Es una decisión práctica que transforma radicalmente la manera en la que vivimos. Cambia cómo enfrentamos los problemas, cómo tomamos decisiones, cómo tratamos a los demás, e incluso cómo nos vemos a nosotros mismos. Porque cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra el suyo. Veamos algunos ejemplos. El trabajo, que debía ser una bendición, se convierte en una carga cuando Dios no es el centro. Las relaciones se vuelven tóxicas o superficiales cuando no están guiadas por principios divinos. Incluso la espiritualidad se vuelve una rutina vacía cuando se hace por costumbre y no por amor. No es que esas cosas sean malas, es que han sido colocadas en el lugar equivocado, y el alma lo sabe.
Siente el desequilibrio, aunque no siempre pueda explicarlo. La claridad espiritual comienza cuando se restaura el orden. Cuando al despertar, antes de mirar el celular, decides buscar a Dios. Cuando, en vez de dejarte arrastrar por la prisa, eliges rendirte ante su presencia. Cuando, en medio del estrés y la presión, haces una pausa para orar, para agradecer, para alinear tu corazón. Y es entonces cuando algo empieza a cambiar. No necesariamente por fuera, pero sí por dentro. La paz regresa. Las decisiones se hacen más claras. Los problemas siguen allí, pero tú ya no eres el mismo. Ya no reaccionas igual, ya no decides igual. ¿Por qué? Porque estás conectado con la fuente. Porque tu vida está en orden, y no un orden cualquiera, sino el orden de Dios. Vivimos en una cultura que celebra la velocidad, la productividad, el rendimiento, la imagen. Nos enseñan que valemos por lo que hacemos, por lo que logramos, por lo que mostramos. Pero el reino de Dios opera en otra frecuencia. No se trata de correr, se trata de rendirse. No se trata de demostrar, se trata de confiar. Y esa confianza solo nace cuando reconoces que tus fuerzas tienen un límite, pero el poder de Dios no. Que tu sabiduría es insuficiente, pero su guía es perfecta. Que tu organización no alcanza, si el corazón está fuera de eje. Cuando Él está en el centro, todo lo demás gira con sentido. Dios no quiere ser un añadido, un recurso de emergencia, una opción de último momento. Él quiere ser la base, el fundamento, el principio, la razón, el eje alrededor del cual todo gira. Y cuando decides colocarlo ahí, todo comienza a alinearse. La mente se aclara, el corazón se calma, la vida cobra propósito, y lo que antes parecía confuso, ahora tiene dirección. Quizás tú estás en ese punto hoy, sintiendo que has hecho todo bien, pero nada encaja. Tal vez llevas tiempo luchando, pero sin ver resultados. Te has esforzado, pero sigues sintiendo que algo falta. Ese algo puede ser este orden perdido. Puede ser que Dios no esté ocupando el lugar que le corresponde. Por eso hoy te hago esta pregunta. ¿En qué parte de tu vida necesitas restaurar el orden? ¿En tus pensamientos? ¿En tus emociones? ¿En tus prioridades? ¿En tus relaciones? ¿En tus sueños? Es momento de detenerse y examinar el corazón. Porque mientras Dios no sea lo primero, nada funcionará como debe. No importa cuánto te esfuerces, cuántos libros leas, cuántas estrategias intentes. Si el orden está roto, todo será inestable. Pero la buena noticia es que nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para hacer el cambio más poderoso que puede transformar tu vida. Colocar a Dios en el lugar que le corresponde. No como una obligación, no como una tradición, sino como una decisión consciente, voluntaria, diaria. Ponerlo primero en tu agenda, en tus pensamientos, en tus decisiones, en tu familia, en tu trabajo, en tu descanso, en todo. Porque cuando Dios es primero, no necesitas correr detrás de lo que antes perseguías. Él añade lo que es necesario. Él ordena lo que estaba confuso. Él sostiene lo que antes te agotaba. Y en esa entrega, encuentras lo que tanto habías buscado. Paz, dirección, propósito, descanso. Ese es el poder de poner a Dios en primer lugar. Ese es el principio de una vida verdaderamente transformada. Desde la primera página de la Biblia, Dios se revela no solo como el creador del universo, sino como el organizador del caos. En Génesis 1 leemos que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, antes de que hubiera forma, hubo desorden. Antes de que apareciera la belleza del mundo, hubo un vacío, una ausencia de estructura, un terreno sin forma. Pero cuando Dios interviene, el desorden no permanece. Dios no solo crea, Dios ordena. Coloca cada cosa en su debido lugar. Separa la luz de las tinieblas. Establece los límites del mar. Llama al día a día y a la noche noche. Fija los tiempos, organiza los ciclos, estructura el universo con precisión divina. El relato de la creación no es solo una narración histórica, es una revelación espiritual. Nos muestra que donde Dios está presente, el caos se transforma en orden. Este principio no solo aplica al cosmos, también aplica a tu vida. Dios es un Dios de orden. Donde su espíritu actúa, hay estructura.
Donde su voluntad es obedecida, hay armonía. Donde su presencia es reconocida, hay claridad. El caos no es natural para quienes caminan con Dios. Puede aparecer, puede asomar en ciertos momentos, pero no permanece, porque la luz no negocia con las tinieblas, simplemente las reemplaza. Y cuando Dios entra, todo comienza a alinearse. Muchos de nosotros intentamos crear orden por nuestras propias fuerzas. Hacemos listas, planeamos horarios, usamos aplicaciones, tomamos cursos de productividad, leemos libros de organización personal. Nada de eso es malo, pero hay una verdad más profunda. Si el orden espiritual no está establecido, todo lo demás es superficial. El alma puede estar perfectamente desordenada, aunque tu agenda esté meticulosamente organizada. ¿Has conocido personas que parecen tenerlo todo bajo control, pero por dentro viven en un torbellino emocional? Personas que lo han logrado todo profesionalmente, pero no consiguen dormir en paz por las noches. Personas que sonríen por fuera, pero están rotas por dentro. Eso es una vida sin alineamiento con Dios. Eso es el resultado de ignorar el orden espiritual que Él diseñó. Cuando priorizamos lo material por encima de lo eterno, cuando colocamos la opinión de los demás por encima de la verdad, cuando nos aferramos a lo inmediato y desechamos lo que tiene valor eterno, lo que conseguimos no es éxito, sino desequilibrio. Es como sembrar sin arar, como edificar sin cimientos, como cocinar invirtiendo los pasos. El resultado no será pleno. Será confuso, frustrante e incompleto. Dios no improvisa. Él tiene propósito, método y secuencia. Si queremos vivir una vida con sentido, tenemos que aprender a alinearnos con ese diseño. Eso significa entender que hay un tiempo para cada cosa, que no todo lo que deseamos está listo para ser recibido, que hay puertas que no se abren porque todavía no estamos preparados para atravesarlas, que no todo lo que brilla es oro y no toda demora es negativa. A veces, los retrasos de Dios son protecciones disfrazadas. A veces, los no de Dios son salvación. El problema es que muchas veces queremos el control. Queremos decidir, acelerar, definir. Queremos que todo funcione según nuestros planes y en nuestros tiempos. Pero la vida con Dios no se basa en imponer, sino en confiar. Proverbios 14:12 nos recuerda: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En otras palabras, no todo lo que parece correcto, lo es. No todo lo que suena bien, edifica. No todo lo que otros aplauden, tiene valor eterno. El orden de Dios no siempre coincide con el orden del mundo. El mundo dice: corre, compite, conquista, presume. Dios dice: espera, confía, obedece, permanece. El mundo enseña que ser primero es lo más importante. Dios enseña que el último será el primero. El mundo celebra al que más tiene. Dios bendice al que más da. Los principios del reino operan en otra dimensión. Y por eso, muchos se pierden, porque buscan alinearse con un sistema que no reconoce la soberanía de Dios. Viven agotados, corriendo de un lado a otro, tomando decisiones sin dirección, y terminan preguntándose por qué, a pesar de sus logros, no se sienten completos. La respuesta es sencilla: no fueron creados para vivir sin Dios. No fueron diseñados para vivir desconectados de su Creador. Fuimos creados a imagen y semejanza de un Dios de orden. Por tanto, el caos no puede ser nuestro estado natural. No fuiste llamado a caminar a ciegas, tropezando una y otra vez. Fuiste creado para reflejar la armonía divina. Y cuanto más cerca estés de Dios, más tu vida reflejará esa armonía. Cuando Dios es primero, tu vida entera se reposiciona. Las decisiones no se basan solo en lógica o emoción, sino en dirección espiritual. Las relaciones se filtran bajo la sabiduría del cielo. Los sueños se someten al propósito eterno. La mente, que antes vivía saturada de pensamientos contradictorios, empieza a experimentar claridad. El corazón, que antes latía en medio del miedo y la ansiedad, empieza a latir con paz. No se trata de vivir una vida sin problemas. Se trata de vivir una vida con propósito. No se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en aquel que las tiene. No se trata de controlar, sino de rendirse, porque al rendirte, no pierdes, ganas dirección. Tal vez te has preguntado por qué ciertas cosas en tu vida no están funcionando. ¿Por qué? A pesar de tus buenas intenciones, las cosas se enredan.
Quizás la respuesta no está en cambiar lo externo, sino en alinear lo interno. Pregúntate, ¿estoy colocando a Dios en el lugar que le corresponde? ¿Estoy tomando decisiones que reflejan su orden? ¿Estoy caminando según su tiempo? ¿O empujando mis propias urgencias? Restaurar el orden de Dios en tu vida es como encender la luz en una habitación oscura. No elimina de inmediato los obstáculos, pero te da la visión para evitarlos. Te da el discernimiento para elegir bien. Te da la sabiduría para caminar con seguridad, incluso en caminos inciertos. A veces creemos que Dios es desorganizado porque no actúa según nuestro reloj, pero su aparente demora es, muchas veces, parte del orden perfecto de su plan. No llega tarde, llega justo a tiempo, porque Él no solo ve el presente, ve el cuadro completo. Ve tu pasado, tu presente y tu futuro, y sabe que necesitas en cada etapa de tu vida. Confiar en su orden no es fácil. Requiere humildad, requiere fe, requiere soltar el ego, los miedos y los planes personales. Pero cuando lo haces, experimentas algo que ninguna estrategia humana puede ofrecer: armonía interior. Y esa armonía no tiene precio. Esa armonía es el fruto de una vida gobernada por principios eternos. Una vida donde el caos no tiene la última palabra. Una vida donde Dios, el Dios de orden, es el arquitecto, el fundamento y el guía. Vivimos en un mundo dominado por las apariencias. Todo gira en torno a lo que se ve, lo que se puede mostrar, lo que se puede medir y exhibir. Las redes sociales nos enseñan, a diario, que quien más muestra, más vale, que quien más aparece, más éxito tiene, que quien más seguidores acumula, más importancia merece. Y sin darnos cuenta, esa mentalidad se cuela en nuestra alma y empezamos a valorar nuestra vida según la cantidad de aplausos, reconocimientos, logros visibles o resultados inmediatos. Pero el reino de Dios no funciona así. El reino de Dios no se edifica con likes, ni se valida con fama. En el reino, lo invisible pesa más que lo visible. Lo que no se ve, lo que no se puede exhibir ni presumir, es lo que realmente sostiene una vida estable, firme y duradera. Por eso, poner a Dios en primer lugar es una decisión radical. Es un acto de fe que va en contra de la lógica del mundo. Es elegir cultivar lo que nadie ve. Es dar prioridad al tiempo a solas con Dios, aunque nadie lo celebre. Es orar cuando todo el mundo corre. Es leer la palabra en vez de solo repetir frases motivadoras. Es obedecer aunque nadie te aplauda. Es sembrar en el silencio, confiando en que en su momento, el fruto llegará. La mayoría de las personas fracasan no porque les falte talento, ni porque les falte oportunidad, sino porque descuidan lo invisible, porque quieren cosechar sin haber sembrado, porque quieren resultados sin haber formado carácter, porque quieren ser sostenidos por bendiciones que no tienen fundamentos. Y ese es un error fatal. La verdadera fuerza nace en lo secreto. Jesús lo dijo claramente en Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ese texto es una joya espiritual. Nos revela el secreto del crecimiento genuino. La intimidad con Dios en lo secreto es la que produce transformación en lo visible. No es el escenario lo que te hace fuerte, es el altar privado. No es la plataforma lo que te da autoridad, es el tiempo a solas con el Padre. No es lo que muestras al mundo, es lo que construyes en la oscuridad, donde solo Dios te ve. Y esto es tan contraintuitivo, porque la cultura actual nos ha enseñado que si nadie lo ve, no vale, que si no se publica, no existe. Pero Dios no opera así. Él premia lo que ocurre detrás de escena. Él valora el corazón más que el gesto. Él honra la fidelidad más que la fama. Él trabaja con raíces antes de producir fruto. Cuando decides priorizar lo invisible, estás eligiendo construir tu vida sobre la roca. Y puede que al principio no se note. Puede que nadie lo vea. Puede incluso que te sientas sola roba, que te preguntes si vale la pena. Pero lo que estás haciendo no es tiempo perdido. Es inversión eterna. Es como el agricultor que planta una semilla y no ve resultados inmediatos, pero sigue confiando en el proceso, porque sabe que debajo de la tierra, donde nadie ve, algo está ocurriendo. Así también es tu vida espiritual. Cada oración, cada momento de adoración en silencio, cada acto de obediencia,
Cada lágrima derramada ante Dios y no ante el público, está formando algo dentro de ti. Está fortaleciéndote, anclándote, edificando tu carácter para que puedas sostener lo que viene. Porque el Señor no te quiere dar bendiciones que te rompan. Él quiere prepararte por dentro antes de multiplicarte por fuera. El problema es que muchos quieren el fruto sin las raíces. Y un árbol sin raíces, por más alto que crezca, caerá con el primer viento fuerte. Así hay personas que alcanzan cosas grandes, pero sin fundamentos. Y cuando llega la tormenta, y llegará, se desploman. Por eso Dios te llama a priorizar lo que el mundo desprecia, el secreto. Porque es allí donde se forjan los verdaderos gigantes de la fe. Es en la intimidad donde nacen los mensajes más profundos. Es en el silencio donde se escucha la voz de Dios con más claridad. Es en el desierto donde se aprende a depender completamente de Él. Priorizar lo invisible no es solo una estrategia espiritual, es un acto de supervivencia. En un mundo que exige resultados inmediatos y exposición constante, vivir por fe y no por vista es un acto de rebeldía espiritual. Es negarse a jugar el juego del mundo. Es decir, mi valor no viene de lo que ven los hombres, sino de lo que Dios ve en mi corazón. Y esa actitud transforma tu forma de vivir. Ya no buscas agradar a todos. Ya no necesitas validación externa. Ya no compites con nadie, porque sabes que estás siendo moldeado por una fuerza mayor, por una presencia más real que cualquier reconocimiento humano. Cuando decides caminar por lo invisible, la ansiedad disminuye, porque confías en que Dios está obrando, aunque no lo veas. La presión desaparece, porque ya no te comparas con otros. La esperanza crece, porque sabes que todo tiene un propósito, incluso lo que no entiendes. Y ese estilo de vida comienza a producir fruto. Primero en tu interior. Te vuelves más paciente, más sabio, más estable, más consciente. Ya no reaccionas con desesperación. Aprendes a discernir. Aprendes a esperar. Aprendes a confiar. Más adelante, ese fruto también se manifiesta por fuera. Empiezas a ver cómo las decisiones que antes eran confusas se vuelven claras. Como las relaciones que antes te desgastaban ahora se transforman. Como los sueños que estaban dormidos comienzan a despertar. Todo comienza a fluir. No porque estés haciendo más, sino porque estás alineado con el orden de Dios. Y aquí viene algo poderoso. Cuando vives por lo invisible, Dios comienza a recompensarte en lo visible. No porque lo estés buscando, sino porque Él es fiel. No porque quieras reconocimiento, sino porque Él honra a los que lo honran. La Biblia está llena de ejemplos. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar al pueblo. David fue ungido rey y luego volvió al campo a cuidar ovejas. Jesús pasó 30 años en anonimato antes de manifestarse públicamente. Todos ellos priorizaron el proceso oculto, y fue ese proceso lo que los preparó para sostener el propósito. Por eso, si hoy estás sembrando en secreto, no te desesperes. Si estás orando y nadie lo ve, sigue orando. Si estás obedeciendo aunque parezca que nada cambia, sigue obedeciendo. Si estás eligiendo a Dios aunque eso implique renunciar a ciertos caminos, sigue caminando. Estás invirtiendo en lo que realmente importa. Estás edificando sobre la roca. Y cuando vengan los vientos, porque vendrán, tú no te caerás. Porque tu vida no está sostenida por aplausos, ni por seguidores, ni por estrategias humanas. Está sostenida por Dios. Y esa es la verdadera prioridad espiritual. Poner a Dios primero, incluso cuando nadie lo ve. Hay una paz que no se puede explicar con palabras. Una sensación que no depende de circunstancias externas, que no se basa en lo que tienes ni en lo que estás viviendo, sino que nace cuando, finalmente, sueltas el control. Cuando dejas de intentar manejar cada área de tu vida como si fueras el único responsable de tu destino, y comienzas a confiar, sinceramente, en que hay un Dios más grande que tú, más sabio que tú y más capaz que tú. Este mundo nos ha enseñado que tener el control es sinónimo de fuerza, que saber lo que viene y cómo resolverlo es señal de inteligencia. Pero en el reino de Dios, el verdadero poder no se encuentra en tener el control, sino en saber entregarlo a quien todo lo puede. El gran engaño del corazón humano es pensar que controlar todo es seguridad. Pero, en la práctica, esa necesidad constante de control es una señal de miedo, de ansiedad, de vacío.
Es un reflejo de un alma que no ha aprendido a descansar en las promesas de Dios. Y no es que planificar sea malo. No es que debamos vivir una vida improvisada o irresponsable. Lo que Dios quiere enseñarnos es que, por encima de nuestros planes, está su voluntad. Y cuando entendemos eso, cuando decidimos confiar en Él más que en nuestras propias estrategias, comienza a nacer una nueva realidad dentro de nosotros. Cuando entregas tu vida a Dios, no de palabra, sino de corazón, algo se alinea en lo profundo de tu ser. Las cosas ya no pesan igual. Las decisiones ya no te consumen. Los caminos se vuelven más claros. Las cargas se hacen más ligeras. No porque todo se vuelva perfecto por fuera, sino porque por dentro has encontrado dirección. Salomón, en su sabiduría, escribió en Proverbios 3, 5-6. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Esas palabras encierran un principio poderoso. Cuando Dios toma el control, tu vida se endereza, no de manera mágica ni instantánea, pero sí profunda, permanente y transformadora. Comienzas a caminar con propósito. Dejas de andar en círculos. Las oportunidades correctas llegan. Las personas correctas se acercan. Y aquellas que nos suman, se van sin que tengas que echarlas. La entrega no es pasiva. No significa cruzarte de brazos y esperar que todo ocurra. Entregar el control a Dios es un acto de fe valiente. Es reconocer que tus pensamientos son limitados y que sus planes son más altos que los tuyos. Es decir con humildad: Señor, mis caminos me han cansado. Guíame tú. Y esa humildad trae claridad. Esa rendición trae orden. Porque Dios no se queda con lo que le entregas. Él lo transforma. Toma tu caos y lo organiza. Toma tus ruinas y las reconstruye. Toma tus planes y los purifica. Porque cuando Él toma el control, todo empieza a encajar de una forma que tú jamás podrías haber diseñado por ti mismo. Pero eso requiere algo que muchos no están dispuestos a dar: confianza. Confianza cuando no entiendes. Confianza cuando no ves el final. Confianza cuando todo parece en tu contra. Confianza cuando Dios guarda silencio. Ahí es donde se prueba si de verdad le has entregado el control. Muchos dicen que confían en Dios, pero viven estresados. Tienen fe, pero se paralizan ante el futuro. Declaran promesas, pero planifican sin contar con Él. Y así, viven con el alma dividida. Una parte cree, otra parte teme. Una parte confía, otra parte duda. Esa dualidad desgasta, cansa, y los mantiene en un constante vaivén espiritual. Pero cuando decides de verdad ceder el timón de tu vida, Dios comienza a guiarte con precisión. No necesariamente hacia donde tú quieres, pero siempre hacia donde más lo necesitas. Y con el tiempo, lo que parecía confuso se vuelve claro. Lo que dolía comienza a sanar. Lo que se había perdido, o se restaura o es reemplazado por algo mejor. Porque el control en manos de Dios es restauración, es dirección, es protección. ¿Y sabes qué más ocurre cuando Él toma el control? Comienzas a descubrir quién eres de verdad. Porque fuera de Él, solo tenemos fragmentos de nuestra identidad. Pero dentro de su voluntad, nuestra esencia se revela. Te das cuenta de que no naciste para vivir corriendo detrás de cosas. Naciste para vivir guiado por un propósito eterno. Y eso transforma tu día a día. Ya no te desesperas por alcanzar metas que otros imponen. Ya no compites para demostrar tu valor. Ya no te comparas con los que corren en otras direcciones. Caminas con paso firme, sabiendo que aquel que te guía nunca se equivoca. El control entregado a Dios trae frutos que el mundo no puede ofrecer. Paz, aún en medio de la tormenta. Sabiduría para tomar decisiones difíciles. Fortaleza para resistir las pruebas. Esperanza que no depende de las circunstancias. Y dirección, una brújula interna que siempre te lleva de regreso a casa. Mira a tu alrededor. Vivimos en una generación exhausta, inquieta, confundida. Y gran parte de ese caos se origina en un solo punto: el intento constante de controlar lo que no nos corresponde. Queremos definir el futuro, entender cada detalle, evitar todo dolor, controlar cada resultado. Pero eso no solo es imposible, es destructivo. Hay cosas que solo Dios puede hacer. Hay caminos que solo Él puede abrir. Hay batallas que solo Él puede ganar. Y hasta que no lo entendamos, viviremos agotados,
frustrados, desalineados. Pero si hoy decides entregar de verdad el control, no solo de tu vida espiritual, sino de tus relaciones, de tus sueños, de tus finanzas, de tus emociones, comenzarás a experimentar un tipo de paz que no tiene explicación humana. Porque cuando Él gobierna tu vida, todo se alinea. No es magia, es orden divino. No es suerte, es propósito. Y cuanto más caminas bajo ese principio, más sentido tiene todo. Porque incluso lo que no entiendes comienza a trabajar a tu favor. Las demoras ya no te desesperan. Las pérdidas ya no te destruyen. Las puertas cerradas ya no te frustran. Porque sabes que Dios no está improvisando. Él tiene un plan. Y en ese plan, todo tiene su tiempo, su lugar y su razón. Así que hoy, haz una pausa. Cierra los ojos. Respira profundo. Y pregúntate con honestidad, ¿quién está realmente al mando de mi vida? ¿Yo o Dios? Porque hasta que no respondas esa pregunta con sinceridad, seguirás intentando alinear todo con tus propias manos. Y esas manos, por fuertes que sean, no fueron diseñadas para sostener el universo de tu alma. Entrega el control. Confía. Y verás como todo, poco a poco, día tras día, comienza a alinearse. Millones de personas, en todo el mundo, persiguen algo que parece cada vez más difícil de alcanzar: la paz. Corren tras trabajos, relaciones, títulos, bienes materiales, fama, aceptación, metas y experiencias, todo con la esperanza de llenar un vacío que sigue gritando en lo más profundo del alma. Y aunque por momentos creen haberlo logrado, pronto descubren que nada de eso es suficiente. Porque la paz verdadera no nace de lo que se tiene, sino de quien ocupa el primer lugar en tu corazón. La paz genuina no se compra, no se hereda, no se gana por méritos. Es el resultado de un corazón alineado con el propósito eterno de Dios. Cuando Él ocupa el centro, el interior se ordena, incluso si el exterior está en crisis. Esa paz no depende de circunstancias favorables, ni de que todo esté en calma afuera. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, como escribió el apóstol Pablo en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nota esa palabra clave: guardará. La paz de Dios no solo calma, también protege. Protege tu mente de pensamientos que te desgastan, de la ansiedad que te roba el descanso, de las preocupaciones que te quitan el sueño. Protege tu corazón de la amargura, del miedo, del orgullo, de la necesidad de aprobación constante. Es una cobertura espiritual que actúa como un escudo invisible en un mundo que lanza dardos a cada instante. Pero esa paz solo llega cuando el orden espiritual es correcto. Dios primero, todo lo demás, después. Y eso no es solo una frase bonita para una camiseta cristiana. Es una decisión práctica, diaria, consciente. Es elegir comenzar el día buscando a Dios antes que revisar el celular. Es decidir esperar su tiempo en lugar de correr tras atajos. Es reaccionar con fe en vez de con ira. Es priorizar el altar antes que la agenda. Cuando haces eso, algo empieza a alinearse por dentro. Tu alma, que estaba inquieta, confundida, sobrecargada, comienza a experimentar reposo. No porque tus problemas desaparezcan, sino porque tu enfoque cambia. Porque entiendes que el control no lo tienes tú, y que eso no es una debilidad, sino una liberación. Vivimos en una época acelerada. Todo es urgente. Todo es ahora. Vivimos atados a relojes, a notificaciones, a plazos, a metas. Y en medio de tanto correr, nos estamos olvidando de lo más importante: la dirección. Porque ¿de qué sirve ir rápido si no sabes a dónde vas? ¿De qué sirve lograr mucho si no tienes paz para disfrutarlo? Muchos están ocupados, sí, pero no están enfocados. Hacen mucho, pero no avanzan. Están llenos de actividades, pero vacíos de propósito. La velocidad ha reemplazado al discernimiento, y eso ha hecho que la prisa se convierta en una forma de huida. Huyen del silencio, del vacío, de sí mismos. Y ahí es donde Dios quiere entrar. No como un plan más en tu día, sino como el centro de todo. Porque donde Él está en primer lugar, la agitación pierde fuerza. La prisa se transforma en pausa. El ruido externo se silencia con la calma interior. Y entonces, ves con claridad. Decides con sabiduría.
caminas con propósito y, sobre todo, descansas en su voluntad. Mucha gente cree que tener paz significa no tener conflictos, pero esa es una definición superficial. La verdadera paz no es la ausencia de guerra, sino la presencia de convicción. Es saber que, aunque haya tormenta, tú estás anclado. Es caminar por un camino incierto, pero con la certeza de que Dios va contigo. Es tener el alma quieta, incluso cuando todo afuera parece estar en caos. Cuando priorizas a Dios, te liberas del yugo de la aprobación humana. Ya no necesitas tener la razón siempre. Ya no dependes del reconocimiento de otros. Ya no vives pendiente de la validación externa, porque tu identidad está anclada en una verdad mayor. Eres hijo, eres hija de Dios, y Él tiene cuidado de ti. La paz que viene de Dios no necesita explicaciones, solo experiencia. No es ruidosa, pero es profunda. No se grita, se vive. Y una vez que la conoces, no quieres volver atrás. Aún en los momentos más difíciles, esa paz permanece. Cuando pierdes algo importante, cuando te cierran una puerta, cuando el diagnóstico no es el esperado, cuando los planes no salen como querías. En esos momentos, la diferencia no la hace lo que tienes o lo que sabes, sino quien ocupa el primer lugar en tu vida. Si es el miedo, te paralizas. Si es el orgullo, te derrumbas. Si es el dinero, te desesperas. Pero si es Dios, te mantienes firme, porque su paz sostiene lo que tú no puedes sostener. Esa paz cambia todo. Cambia la forma en que respondes al dolor. Cambia tu actitud ante la crítica. Cambia tu relación con el tiempo. Cambia tu manera de ver las pérdidas, los silencios, los retrasos. Porque cuando Él es tu prioridad, entiendes que no estás solo, que no necesitas entenderlo todo para descansar, que el Dios que guía tu vida no improvisa, no olvida, no falla. Y entonces, el alma se aquieta. Las tormentas ya no dictan tu ánimo. Las malas noticias ya no te quitan la fe. Las opiniones de los demás ya no determinan tu identidad. Porque tu paz no depende del mundo, depende de Dios. Por eso, priorizar a Dios no es solo un acto de fe, es un acto de sabiduría. No es una exigencia religiosa, es una elección vital. Porque si no lo pones en primer lugar, todo lo demás se sale del lugar. Pero si Él está en el centro, todo encuentra su sitio. Todo se alinea. Todo cobra sentido. Hoy te invito a preguntarte con sinceridad, ¿qué es lo primero en tu día? ¿Qué ocupa tus pensamientos al despertar? ¿En qué inviertes más energía? ¿Qué te roba la calma? Tu respuesta a esas preguntas revela tus prioridades. Y tus prioridades revelan el estado de tu alma. Si has estado viviendo sin paz, sin dirección, en constante ansiedad, no ignores la señal. Quizá el problema no sea todo lo que estás haciendo. Quizá el problema sea que Dios no está en el lugar correcto. Reordena. Vuelve al centro. Vuelve al principio. Pon a Dios primero. Y la paz que tanto anhelas, no solo llegará, sino que te guardará. Cuando decides poner a Dios en primer lugar, el mundo puede no entenderte. La lógica humana puede criticarte. Incluso tus propios pensamientos pueden dudar. Pero si mantienes esa decisión, firme y constante, los resultados no tardan en aparecer. No porque estés buscando recompensas, sino porque el orden divino siempre da fruto. Ahora bien, esos resultados no siempre se manifiestan de la forma en que el mundo los mide. No se trata únicamente de riqueza visible, fama o éxito reconocido públicamente. Los verdaderos frutos de una vida alineada con Dios van más allá de lo externo. Son frutos profundos, estables, invisibles a veces, pero completamente transformadores. El primer gran resultado de una vida centrada en Dios es la claridad. En un mundo donde abundan las voces, los consejos contradictorios, las expectativas sociales y la presión constante de tener que decidir rápido, tener claridad es un regalo del cielo. Clareza sobre quién eres, clareza sobre tu propósito, clareza sobre que vale la pena y que solo distrae. Cuando caminas alineado con Dios, su voz se vuelve tu guía. Y esa voz te libra de tomar decisiones impulsivas, de ir por caminos peligrosos, de entrar en relaciones destructivas, de involucrarte en negocios o ambientes que te alejan de tu esencia. Esa claridad te ahorra años de dolor, te evita repetir errores, te muestra atajos que el corazón sabio sabe evitar, te orienta a priorizar lo eterno sobre lo urgente.
Pero no solo obtienes claridad. Otro resultado profundo es el fortalecimiento interior. Las dificultades no desaparecen, los vientos siguen soplando, los desafíos persisten. Pero ahora hay algo distinto en ti. Hay estructura, hay raíces, hay fortaleza que no proviene de ti, sino de aquel en quien estás plantado. Tu fe se convierte en escudo, tus rodillas en el lugar donde luchas tus batallas, y la presencia de Dios en tu sustento constante. No te caes tan fácil, no te desanimas ante el primer no. Ya no te defines por las pérdidas ni por los fracasos, porque tu alma está anclada a un fundamento eterno. Ya no vives dependiendo de motivación emocional, porque has aprendido a caminar por convicción espiritual. Otra consecuencia hermosa de una vida alineada con Dios es la transformación en las relaciones. Cuando Él es tu prioridad, eso se refleja en la forma en que tratas a los demás. Te vuelves más paciente, más compasivo, más justo. No porque tú seas mejor, sino porque tu fuente ha cambiado. Ya no actúas solo desde tu fuerza emocional, sino desde lo que recibes de Dios. Y eso transforma tu matrimonio, transforma tu relación con tus hijos, cambia tu manera de hablar con tus padres, con tus compañeros de trabajo, con la gente que te rodea. La gracia que recibes se convierte en gracia que das. Una vida alineada con Dios también trae una nueva sensibilidad al tiempo. Ya no te dejas llevar por la prisa del mundo. Aprendes a esperar, a discernir cuándo actuar y cuándo detenerte, cuándo avanzar y cuándo ceder. Empiezas a entender que no todo lo que se retrasa es un no, a veces es una protección, y que cuando algo llega, si es de parte de Dios, llega en el momento exacto. Comprendes que no todo cierre es un fracaso, que no toda demora es una derrota, y que algunas cosas que pediste y no llegaron, fueron en realidad la misericordia de Dios evitando que entraras en lo que no era para ti. Una vida alineada con Dios afina tu discernimiento, te hace menos reactivo y más reflexivo, te permite ver lo que otros no ven, te da paz en medio del todavía no y esperanza cuando todo parece detenerse. Pero por encima de todo, el mayor resultado de una vida alineada con Dios es la transformación interior. Una transformación que va más allá de los hábitos, los cambios de conducta o la corrección superficial. Es una transformación de naturaleza. Tu mente se renueva, tu corazón se sana, tu alma se reposiciona. Ya no te mueves por emociones, te mueves por principios. Ya no te guías por impulsos, sino por convicción. Ya no vives reaccionando, vives escogiendo desde la verdad. Y todo eso comenzó con una sola decisión: poner a Dios en primer lugar. No como un acto emocional de un solo día, sino como un estilo de vida, una entrega diaria, una decisión silenciosa pero constante. Y lo más impresionante es que, cuando mantienes ese orden, los resultados no necesitan ser forzados. Fluyen, llegan, suceden, porque el alma plantada en el terreno correcto produce fruto a su tiempo. Eso es lo que dice el Salmo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa es la verdadera prosperidad. No solo tener cosas, sino vivir en armonía con el propósito para el que fuiste creado. Tener paz en medio del proceso. Ver crecimiento aunque otros no lo vean. Sentirte pleno aunque el mundo te diga que aún te falta. Una vida alineada con Dios no significa que no habrá tormentas, pero significa que sabrá atravesarlas. No significa que no tendrás pruebas, pero significa que tendrás el carácter para superarlas. No significa que no habrá lágrimas, pero significa que tendrás el consuelo del Espíritu en medio de ellas. Y eso lo cambia todo, porque ya no necesitas que todo afuera cambie para estar bien, porque ya no dependes del aplauso, del salario, del reconocimiento, del éxito temporal. Tu éxito se mide de otra forma, en paz interior, en claridad de rumbo, en profundidad espiritual, en frutos que permanecen. Así que si te has estado preguntando por qué tu vida no avanza, porque te sientes vacío, porque todo parece inestable, no busques solo nuevos métodos, no intentes solo nuevas estrategias, busca alinearte con Dios. No pongas a Dios como un recurso de emergencia cuando todo falle. Hazlo tu punto de partida, hazlo tu base, hazlo tu centro, y verás que todo a tu alrededor, a su tiempo, comienza a alinearse.
A veces pensamos que las grandes transformaciones vienen con grandes gestos, que cambiar la vida requiere de eventos extraordinarios, momentos públicos, decisiones aclamadas, pero la verdad es que las transformaciones más profundas comienzan en lo secreto, en el silencio, en esas pequeñas decisiones que nadie aplaude, pero que lo cambian todo por dentro. Poner a Dios en primer lugar no siempre será una elección reconocida por los demás. Es más, muchas veces será incomprendida. ¿Por qué decides orar cuando podrías dormir un poco más? ¿Por qué das cuando todos guardan? ¿Por qué perdonas cuando tienes motivos para guardar rencor? ¿Por qué esperas en Dios cuando todo el mundo busca atajos? La respuesta es simple, porque entiendes que lo que se construye en lo secreto tiene más poder que lo que se muestra en lo público. Vivimos en una era de exhibición. Todo se comparte, se postea, se grita. Hay presión por mostrar resultados inmediatos, por probar que estás avanzando, por acumular logros visibles. Pero el reino de Dios tiene una lógica opuesta. Lo que verdaderamente importa no siempre se ve. Jesús lo dejó claro en Mateo 6. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Dios ve en lo secreto. Él observa las decisiones que nadie más nota. Ese momento en que decides perdonar a quien te hirió, aunque no te pidió perdón. Esa noche en que te arrodillas a orar, mientras todos duermen. Ese tiempo que separas para leer la palabra, aunque estés cansado. Esa elección de callar cuando sabes que tienes la razón. Ese gesto de generosidad que haces en anonimato. Allí está el verdadero poder. El mundo enseña que lo importante es lo que se puede contar, medir o fotografiar. Pero Dios enseña que lo eterno se cultiva en lo invisible. No puedes ver cómo una raíz crece, pero es lo que sostiene al árbol. No puedes ver cómo se forma el carácter en medio de las pruebas, pero es lo que te sostiene cuando todo tambalea. No puedes ver el proceso completo de una semilla en tierra, pero un día florece. Y nadie imagina cuánto tiempo pasó en silencio, muriendo primero antes de dar fruto. Así son las decisiones silenciosas. Parecen pequeñas, pero son eternas. Cuando eliges honrar a Dios en lo secreto, estás plantando semillas de estabilidad. Cuando lo haces primero, incluso cuando nadie te exige, estás construyendo una estructura interna que ni el enemigo ni las tormentas pueden destruir. Cuando decides obedecer, aunque no haya aplausos, estás preparando el terreno para una cosecha de bendición. Y eso no es algo que sucede de la noche a la mañana. La transformación es proceso, no evento. Es una secuencia de elecciones pequeñas que, sumadas, producen un gran resultado. Y esas decisiones no se toman en escenarios, se toman en la intimidad. No bajo reflectores, sino bajo convicción. No para ser vistos por el mundo, sino para ser reconocidos por el cielo. Tal vez nadie note que oraste hoy. Tal vez nadie vea que elegiste perdonar. Tal vez nadie entienda por qué no respondiste al insulto, o porque no te uniste al chisme. Pero el Padre sí lo ve, y lo recompensa. Él recompensa con paz, con sabiduría, con dirección, con puertas abiertas que nadie podrá cerrar, con oportunidades que no se compran, pero que llegan a los que caminan con integridad. Hay una fuerza oculta en cada acto de obediencia discreta, una gracia que se activa cada vez que eliges alinear tu alma con el cielo, incluso cuando todo en la tierra te empuja a hacer lo contrario. Y aunque parezca que el mundo avanza más rápido que tú, aunque veas a otros alcanzar cosas por medios dudosos, resiste la tentación del atajo. Los caminos fáciles muchas veces conducen a destinos vacíos, pero el camino de la fidelidad, aunque lento, siempre conduce a propósito, paz y plenitud. La fidelidad en lo poco, en lo escondido, en lo rutinario, es la semilla que Dios usa para confiarte más. Así como David fue fiel cuidando ovejas en el campo, lejos del trono, lejos de la mirada de todos, hasta que el cielo lo llamó. Así como José fue íntegro en la cárcel, sin testigos, sin reconocimiento, hasta que fue promovido a gobernador. Así como Esther fue obediente en el anonimato, hasta que llegó su hora de interceder por toda una nación. No subestimes las decisiones que tomas en lo secreto. Dios las está usando para entrenarte. Y llegará el día, sí, llegará, en que todo lo que sembraste en lágrimas, en silencio, en fe, comenzará a florecer a la vista de todos.
Pero cuando eso pase, ya no necesitarás demostrar nada, porque tu identidad estará enraizada en lo invisible. Ya no buscarás aprobación, porque la ya tienes del Padre. Ya no vivirás para impresionar, porque vivirás para agradar. Ya no estarás desesperado por ser visto, porque sabrás que fuiste elegido en secreto para manifestar propósito en público. Así que no te desesperes. No creas que estás estancado porque nadie te aplaude. No desestimes tu proceso por ser lento o silencioso. Cada oración que haces, cada palabra que callas, cada acto de fe, cada sí a Dios, está construyendo una vida sólida, profunda y alineada con el cielo. Y cuando Dios ve eso, Él responde. Hay un punto en la vida espiritual donde ya no basta saber de Dios, hablar de Él o incluso servirle. Llega un momento crucial en el camino donde debes tomar una decisión que cambiará todo. Soltar el control. Sí, soltar. Rendirte. Entregar. Y no porque hayas fracasado o porque te falte capacidad, sino porque has comprendido que el verdadero avance comienza donde termina tu autosuficiencia. Soltar el control no es debilidad, es sabiduría. Es reconocer con humildad que hay cosas que jamás estarán bajo tu dominio. Es admitir que no puedes cambiar a las personas, no puedes forzar resultados, no puedes controlar el tiempo, ni los procesos, ni los corazones. Cuando sueltas el control, no estás perdiendo el rumbo. Estás entregándoselo al único que realmente puede conducirte a destino, Dios. ¿Pero por qué nos cuesta tanto soltar? Porque fuimos entrenados para lo contrario. Desde niños nos enseñan a ser fuertes, independientes, a tener el control de todo. La sociedad celebra al que siempre tiene un plan, al que nunca se muestra vulnerable, al que va 10 pasos adelante. Y cuando algo se sale de ese control, nos invade la ansiedad, el miedo, la frustración. El alma humana se desespera cuando no sabe qué hacer. Y es allí donde muchas veces Dios está diciendo, si tan solo me dejaras tomar el timón, todo comenzaría a ordenarse. Hay una paz que no se encuentra planeando. No se encuentra manipulando ni intentando dominarlo todo. Esa paz solo nace cuando confías de verdad. ¿Recuerdas lo que dice Proverbios 3:5-6? Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Ese versículo no es solo un consejo, es una promesa. Cuando eliges confiar, cuando renuncias a depender únicamente de tu lógica, cuando decides poner tus caminos en sus manos, Él comienza a enderezar lo torcido, y lo que parecía imposible, empieza a fluir. Pero ojo, esta entrega no es pasiva. No es quedarte de brazos cruzados esperando que Dios lo haga todo. Es una actitud activa de fe. Es decir, Señor, yo haré mi parte, pero confiaré que tú harás la tuya, y que lo que no puedo controlar, está seguro en tus manos. ¿Y sabes qué pasa cuando haces esto? Las decisiones se vuelven más claras. La ansiedad disminuye. El peso emocional se aligera. La prisa se convierte en paciencia. Y hasta los problemas comienzan a verse desde otra perspectiva. Cuando sueltas el control, te liberas del agobio de tener que saber todo, tener que resolver todo, tener que sostener todo. Descansas en la verdad de que hay un Dios más grande, más sabio, más amoroso que tú, y que Él sí sabe lo que hace. Y ese descanso no significa que todo será fácil, pero sí significa que todo tendrá propósito. Aun lo que no entiendas, aun lo que duela, aun los retrasos, los silencios, las puertas cerradas. Hay algo hermoso que ocurre cuando Dios toma el control. Las piezas comienzan a encajar. Tal vez no de inmediato, tal vez no como tú imaginabas, pero encajan. Porque Dios no improvisa. Él tiene un diseño eterno para tu vida. Y mientras más le permitas dirigir, más vas a ver cómo lo que parecía perdido encuentra su lugar. Muchos viven atrapados en un ciclo de cansancio emocional porque aún no han soltado. Están intentando resolverlo todo por su cuenta. Quieren cambiar a su pareja, a sus hijos, su situación financiera, su salud, su historia. Y cuanto más intentan, más frustración sienten. La verdadera libertad comienza con una rendición. Y no una rendición derrotista, sino una rendición confiada. Como quien dice, Dios, ya no quiero seguir dando vueltas en círculos. Toma tú el timón. Dirige tú esta barca. Guíame aunque no vea. Condúceme aunque no entienda.
Y cuando haces eso, algo se libera. Te liberas del peso de las expectativas humanas. Te liberas del miedo al futuro. Te liberas del perfeccionismo paralizante. Te liberas de la necesidad de aparentar que todo está bajo control. Y en ese vacío que queda, entra la paz de Dios. Una paz que no depende de que todo esté bien afuera, porque ahora está bien adentro. Una paz que no se explica, solo se vive. Una paz que se convierte en tu nueva normalidad. El control nunca te dará seguridad eterna, pero la entrega sí te da dirección eterna. Míralo de esta forma. ¿Quién maneja mejor tu vida? ¿Tú con tus fuerzas limitadas, tu visión parcial y tus emociones variables? ¿O Dios, que te conoce desde antes de nacer, que ve el fin desde el principio, que sabe lo que es mejor aunque a veces no lo comprendas? La respuesta es clara, pero la decisión es personal. Y no se toma una sola vez. Se toma cada día. Cada mañana en que decides buscar primero su presencia. Cada momento en que renuncias a la necesidad de controlar, para elegir confiar. Cada vez que respiras profundo y dices, Señor, hágase tu voluntad. Y a medida que repites esa decisión, no solo cambia tu realidad, cambia tu forma de vivir. Vives más liviano, más centrado, más confiado, más firme, más en paz, porque has entendido que el verdadero poder no está en tener el control, está en saber quién sí lo tiene, y descansar en él. Cambiar las circunstancias externas es algo que todos deseamos. Queremos que nuestra vida mejore, que las dificultades desaparezcan, que los problemas se resuelvan, pero la verdadera transformación, la que sostiene esos cambios y los hace duraderos, empieza desde adentro. Es una transformación del corazón, de la mente, del alma. No basta con mejorar hábitos o con alcanzar metas externas si el interior sigue en conflicto, vacío o desconectado de Dios. Sin una transformación interna, todo cambio es temporal, superficial y frágil. La Biblia habla mucho de esta renovación interna. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación no es un evento mágico o instantáneo, sino un proceso que ocurre cuando decidimos vivir con Dios en el centro, cuando permitimos que su palabra, su espíritu y su amor moldeen cada parte de nuestro ser, cuando dejamos que su verdad cambie la manera en que pensamos, sentimos y actuamos. ¿Por qué es tan necesaria esta transformación interna? Porque muchas veces lo que nos mantiene atados no son las circunstancias, sino las creencias, heridas y patrones de pensamiento que llevamos dentro. Puede que nuestro entorno no sea perfecto, pero el problema real está en cómo respondemos a él. Si nuestra mente está llena de dudas, miedos, resentimientos o falsas ideas sobre nosotros mismos y sobre Dios, difícilmente podremos experimentar paz o progreso genuino. Es por eso que la transformación del interior es la clave para que todo lo demás se alinee. Imagina un vaso sucio que intentas llenar con agua pura. Por más que pongas agua, mientras el vaso siga sucio, el agua se contaminará. Así pasa con nuestra vida. Si nuestro interior no se limpia, las bendiciones y cambios externos no durarán. Esa limpieza, esa renovación profunda, comienza cuando ponemos a Dios en primer lugar, cuando elegimos dejar atrás viejas heridas y creencias limitantes, cuando permitimos que el Espíritu Santo actúe como un renovador que elimina lo viejo y trae lo nuevo. Esa transformación tiene efectos poderosos. Cambia nuestra percepción de nosotros mismos y de nuestro valor. Nos da fuerzas para perdonar y liberarnos de resentimientos. Nos ayuda a soltar el miedo y a confiar en el plan divino. Nos impulsa a actuar con amor, paciencia y sabiduría. Y lo más hermoso es que esa transformación no depende de nuestra fuerza, sino del poder de Dios obrando en nosotros. El cambio externo sin cambio interno es solo una máscara que se desgasta con el tiempo. Pero el cambio interno es un cambio auténtico que permanece y se refleja en todas las áreas de nuestra vida. Cuando Dios transforma tu interior, empiezas a ver la vida con otros ojos. Los problemas no desaparecen, pero tu manera de enfrentarlos cambia. Las personas no cambian necesariamente, pero tú respondes con gracia y paciencia. Los fracasos pueden seguir llegando, pero ya no te definen. Esta transformación es un proceso continuo, no un punto final. Cada día hay nuevas áreas que Dios quiere renovar.
Cada día hay nuevas capas de tu corazón que Él quiere sanar y fortalecer. Y en ese proceso, la fe crece, la esperanza se renueva y la paz se convierte en tu compañera constante. Por eso, poner a Dios en primer lugar no es solo una prioridad externa o un acto religioso. Es una decisión profunda que afecta a todo tu ser y que inicia un proceso de transformación que durará toda la vida. La pregunta es, ¿estás dispuesto a permitir que Dios haga esa obra profunda en ti? ¿Estás dispuesto a soltar lo viejo para abrazar lo nuevo? ¿Estás dispuesto a dejar que Él te transforme desde adentro para que todo en tu vida comience a cambiar? Porque cuando esa transformación interna ocurre, no solo cambia tu mundo, cambias tú. Y cuando tú cambias, todo cambia a tu alrededor. Llegamos al capítulo final de este recorrido, pero también al inicio de una nueva etapa en tu vida. Poner a Dios en primer lugar no es un destino, sino un camino. Es una elección diaria que abre la puerta a una vida plena, llena de propósito, paz y dirección verdadera. Cuando decides que Dios sea el centro de todo, no solo cambian tus prioridades externas, sino que tu ser entero se transforma. No se trata simplemente de añadir a Dios a tu lista de responsabilidades o actividades. Se trata de permitir que Él sea el fundamento, la raíz y la fuerza que sostiene cada aspecto de tu existencia. Esta decisión impacta tu mente, moldeando tu forma de pensar con sabiduría y claridad. Impacta tu corazón, llenándolo de amor, paciencia y compasión, y renovando tu capacidad de perdonar y de esperar. Impacta tus emociones, trayendo equilibrio y calma en medio de las tormentas y desafíos de la vida. Vivir con Dios en primer lugar es vivir con un propósito eterno. Es saber que cada día tiene un significado, que cada acción tiene un valor, que cada momento es una oportunidad para crecer y reflejar su amor. Esta elección diaria también te invita a confiar, aun cuando no entiendas el camino. Cuando pones a Dios primero, aprendes a caminar en fe, a abrazar la incertidumbre con esperanza, y a descansar en la seguridad de que Él tiene el control absoluto. No siempre será fácil. Habrá pruebas, desvíos, momentos de duda y de cansancio. Pero con Dios en primer lugar, tienes un ancla firme que te sostiene y un faro que te guía. Además, vivir con Dios primero cambia la manera en que te relacionas con los demás. Tus relaciones se vuelven más profundas, llenas de gracia y comprensión. Comienzas a actuar con humildad, servicio y amor genuino, porque entiendes que reflejas algo más grande que tú mismo. Y en esta vida donde tantas cosas compiten por tu atención, donde tantas voces intentan distraerte y desviarte, elegir a Dios primero es la forma más segura de mantener el rumbo. Es la base sobre la cual puedes construir una vida que no se derrumba ante las adversidades, sino que se fortalece y crece. Por eso, hoy te invito a que hagas esta elección, que pongas a Dios en primer lugar en tus pensamientos, en tus decisiones, en tus emociones y en tus acciones. Que busques su presencia antes que nada, y que lo hagas cada día con renovada voluntad y entrega. Recuerda que no estás solo en este camino. Dios camina contigo, te fortalece, te guía y te sostiene en cada paso. Cuando Él es tu prioridad, todo cambia. Tu vida encuentra sentido, tus días se llenan de paz, tus caminos se abren, y tú te conviertes en una luz que ilumina a otros. Vivir con Dios en primer lugar no es solo un principio espiritual. Es la llave maestra que abre la puerta a una existencia auténtica, plena y bendecida. Haz que hoy sea el día en que esa decisión tome vida en ti. Que sea el comienzo de un caminar renovado, lleno de fe, esperanza y amor. Porque cuando pones a Dios primero, no solo cambias tu vida, cambias el mundo a tu alrededor.